El comedor de madera de roble en la casa colonial de mi papá, allá en Stamford, siempre se había sentido más como una sala de audiencias que como un lugar para comer. La mesa brillaba con copas de cristal, tan pulidas que reflejaban la luz implacable del candelabro, y el sonido de los cubiertos chocando tenía el mismo peso que el golpe de un mazo. Fue aquí, entre el Prime Rive y el Bordeaux, donde mi papá dictó su sentencia. No es raro que sigas soltera a los 35, dijo el juez Richard Harwell, con esa voz firme y pausada, como si estuviera leyendo un veredicto. La risa recorrió la mesa. Mi tía escondió su sonrisa detrás de la servilleta, la prometida de mi primo Bradley forzó una risita educada, y los demás siguieron su papel en el teatro familiar. Yo hice lo que me habían entrenado a hacer desde niña. Espalda recta, cara neutra, y los pensamientos verdaderos bien guardados donde nadie pudiera alcanzarlos. Solo yo sabía que, 20 minutos antes, Isen me había besado en el estacionamiento del club de campo a unas cuadras de ahí. Solo yo sabía que nuestra hija, Clara, estaba en Portland, probablemente acomodando sus muñecas en un tribunal de mentira, discutiendo con pasión sobre la hora de dormir. Mi papá pensaba que se burlaba de un fracaso. En realidad, se estaba burlando de una mujer que ya había construido una vida que él jamás imaginó para ella. Bebí un sorbo de vino, igual que él me enseñó a los 16, como si las apariencias importaran más que la esencia. Sus ojos ya me habían dejado atrás, volviendo la atención a la carrera de Bradley, ese tipo de logro impecable que a él le parecía un legado digno. El insulto se asentó sobre el mantel como polvo, y yo lo dejé ahí, sin responder, mientras la verdad me empujaba el pecho, esperando el día en que ya no la mantuviera oculta. Durante 3 años había sostenido una actuación que mi padre habría admirado, si tan solo supiera hasta dónde llegaba yo para guardar las apariencias. En New Haven tenía un depa tipo estudio, paredes neutras, un sillón sencillo, y los libros justos en los estantes para que pareciera habitado. Guardaba unos trajes en el closet, una prensa francesa en la cocina, y el refri medio surtido por si a mi papá se le ocurría caer de sorpresa. Tenía llave, claro. El juez Harwell siempre tenía llaves, literales y de las otras. Para él, la privacidad era solo un hueco legal esperando cerrarse. Creía que la respetabilidad se construía ladrillo a ladrillo, con un currículum impecable, un cónyuge bien elegido y la dirección correcta en la colonia adecuada. Ya jubilado, todavía llenaba su agenda como miembro de medio centenar de juntas directivas en Fairfield, siempre atento, siempre juzgando. Nada lo hacía más feliz que usar sus contactos para opinar sobre la reputación de sus hijos. Admiraba mi supuesta independencia en New Haven, mientras mi vida real se desarrollaba en Portland. Allá, Isen y yo compramos una casita estilo craftsman de los años 20, con pisos que crujían y un porche ancho que se vencía un poco con la lluvia. Adentro, los dibujos de Clara con crayolas estaban pegados en el refri. Los libros de programación de Isen invadían la mesa de centro, y el aire olía a lavanda con canela. No era perfecto, ni remotamente impresionante bajo los estándares de Connecticut, pero estaba vivo de una forma que yo jamás conocí creciendo. Me movía entre esos dos mundos como actriz cambiando de vestuario tras bambalinas, ensayando diálogos en una vida y respirando en la otra. Pero mientras más tiempo sostenía los dos papeles, más sentía que las paredes se cerraban. ¿Cuánto podía durar una mujer viviendo 2 vidas antes de que la verdad exigiera salir a la luz? Mis primeros recuerdos de la infancia no son de juegos, sino de postura. Hombros atrás, barbilla arriba, pasos medidos, como si cada pasillo de la casa fuera pasarela. A los 7 ya tomaba clases de violín, instrumento elegido no por amor a la música, sino por su refinamiento. A los 9, en cursos de etiqueta, la maestra me golpeaba los nudillos por agarrar la cuchara de sopa con demasiada fuerza. A los 12 ya me recordaban que mis amistades, mis pasatiempos y, eventualmente, mi esposo, reflejarían no solo sobre mí, sino sobre el apellido Harwell. Una vez le dije a mi papá que quería ser periodista. Me encantaba escribir. Sentir que atrapaba voces en el papel, descubrir verdades. Ni siquiera levantó la vista del Wall Street Journal. El periodismo no es carrera, dijo, es pasatiempo. Necesitas una profesión que imponga respeto. El asunto quedó cerrado antes de que pudiera discutirlo. Mi mamá, Caroline, era la única que suavizaba sus aristas. Me pasaba novelas bajo la mesa en la cena, o me dejaba notitas escritas a mano en la mochila, recordándome que siguiera soñando. Pero cuando murió de repente, un aneurisma una fría mañana de enero, el peso de la expectativa se duplicó en un instante.
Yo tenía 20 años, apenas saliendo de la adolescencia, y de pronto era la única hija de un juez viudo que creía que su deber era moldearme hacia la perfección. El duelo no lo frenó. Se volvió combustible. Comidas elegantes donde se esperaba que yo impresionara, y recordatorios constantes de que mi deber era casarme bien. Él escogía a los hombres, hijos de colegas y viejos amigos, cada uno presentado como si fuera una oportunidad de negocio. Yo aprendí a sonreír con cortesía, a inventar excusas, a tragar mi protesta junto con la champaña. Cada decisión que tomaba por mí era otra piedra puesta en una construcción que yo nunca acepté levantar. Y aún así, cargué con esos ladrillos hasta que el peso se volvió insoportable. Bajo ese peso fue cuando empecé a imaginar la fuga, aunque en ese entonces no tenía idea de a dónde me llevaría. La oferta de trabajo llegó un martes gris, escondida en mi bandeja de entrada como un reto inesperado. Una startup tecnológica en Portland buscaba directora de comunicaciones. Y de alguna forma, mi currículum había pasado por esas compuertas digitales. Cuando se lo conté a mi padre, se burló. ¿Portland? Eso no es un paso en tu carrera, Celia. Eso es huir. Tal vez lo era. Pero por primera vez, la idea de escapar me emocionó. Quería decidir dónde vivir, qué hacer, quién ser. Un mes después, empaqué mi coche con lo que realmente importaba, libros, unas cuantas cajas de ropa y los cuadernos que había escondido desde la adolescencia. Manejé hacia el oeste hasta que el invierno de Connecticut se dio al aguacero de Oregón. En Portland, el anonimato se sintió como oxígeno. Escogí mi propio depa, un bock-up medio viejo, con pintura descarapelada y vista al río Willamette. Nadie inspeccionaba mis cortinas, nadie corregía mi lista de invitados. Aprendí el ritmo de la ciudad, el olor a café y cedro mojado, la forma en que la gente no preguntaba tu apellido como si de eso dependiera tu futuro. Ahí conocí a Isen, en un café de barrio, no en una cena organizada para presumir linaje. Estaba encorvado sobre su laptop, riéndose de su propio código, y cuando levantó la vista, su sonrisa me desarmó. Nacido en Seattle, trabajaba en desarrollo de software, creando herramientas para organizaciones sin fines de lucro. Empezamos con un café, luego caminatas junto al río, después cenas que se alargaban hasta la medianoche. Nada planeado, nada ensayado, solo dos personas eligiéndose una y otra vez. 2 años después, en nuestra pequeña cocina, sacó de un cajón un estuche de terciopelo. El anillo era sencillo, un zafiro rodeado de diamantitos. Nada que mi padre hubiera aprobado, pero todo lo que yo quería. Celia, dijo, con la voz firme pero los ojos inseguros. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, respondí antes de que terminara la pregunta. Nos fugamos ese diciembre en Cannon Beach, descalzos sobre la arena helada, con el Pacífico rugiendo detrás de nosotros. Nuestros amigos fueron los testigos, mientras yo me envolvía más fuerte en mi abrigo y me prometía a Isen. Sin orquesta, sin invitaciones grabadas, solo libertad, amor y la certeza de que, por fin, había escogido algo que era mío. Si el amor se encuentra en la libertad, ¿por qué el miedo todavía me obliga a callar? Clara llegó una noche lluviosa en Portland, de esas en que las calles se vuelven espejos brillantes. La tuve en brazos por primera vez y pensé, aquí está la prueba de que la alegría sí puede ser real, que puede respirar y apretarte el dedo con una fuerza imposible. Isen lloró abiertamente a mi lado, sin vergüenza, y por un momento sentí que el mundo afuera del hospital no importaba. Pero en cuanto firmé su nombre en el acta de nacimiento, el viejo peso regresó. ¿Cómo iba a decírselo a mi padre? ¿Cómo le presentaría a una nieta si ni siquiera creía que yo estaba casada? Su juicio me rondaba incluso mientras arrullaba a Clara para dormir. Una sombra se alargaba sobre la cuna de Clara. Yo levanté muros de engaño para mantenernos a salvo. En redes sociales fingía la vida de una profesionista soltera, selfies sonrientes en eventos de trabajo, fotos cuidadosamente recortadas para que no apareciera Isen, pies de foto hablando de jornadas largas y viajes de negocios. Cuando volaba a Connecticut, dejaba a Isen y a Clara atrás, diciendo que estaba atada a plazos. Incluso una vez renté muebles para el depa de New Haven, sabiendo que mi papá podía aparecer sin avisar. Y apareció. Lo vi pasar la mano por el brazo de un sillón prestado como si buscara alguna falla. Isen trató de ser paciente. Me decía que entendía, que la aprobación de mi papá nunca había sido gratis. Pero yo veía la decepción en sus ojos cuando le pedía que no subiera fotos de Clara o cuando ensayaba excusas para explicar por qué no podía acompañarme a una boda familiar. Es como si fuéramos fantasmas, me dijo una noche, con la voz cansada.
Soy tu esposo, Celia. Ella es tu hija. ¿Hasta cuándo vamos a ser invisibles? Cuando Clara empezó a hablar, las mentiras dolieron más. Se señaló en el espejo y dijo Clara. Aizen le decía papá. Y un día, mientras yo doblaba la ropa, preguntó. ¿Abuelo? Me quedé helada. Nunca lo había visto, ni siquiera en una foto. La palabra salió de ella como instinto, y me atravesó más que todos los insultos de mi padre juntos. ¿Qué clase de madre enseña a su hija a esconderse antes de que entienda lo que son los secretos? Pensé. Clara estaba tirada en la alfombra con sus muñecas cuando levantó la vista con esos ojos demasiado claros para su edad. ¿Por qué no tengo abuelo? Preguntó, mientras servía té a invitados de plástico. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier regaño de mi padre. Ella no tenía forma de saber lo que faltaba, no había memoria para comparar, y aún así lo sentía. Una silla vacía en su mesa, un hueco en su mundo. Me arrodillé junto a ella y le acaricié el cabello, buscando una respuesta que no sembrara vergüenza. Si tienes abuelo, susurré, pero vive muy lejos. Ella asintió como conforme, pero vi la duda quedarse flotando en sus ojos. Esa noche, mientras yo acostaba a Clara, Aizen secaba los trastes en la cocina. Al regresar, se volteó hacia mí con los brazos cruzados y el trapo apretado entre las manos. Ya se está dando cuenta, dijo. Ya no es una bebé. No puedes seguir fingiendo que tu papá no existe. Lo sé, contesté, pero mis palabras sonaron huecas. Le estás pidiendo que viva dentro de tu mentira, insistió. Y nos está consumiendo. Celia, me está consumiendo a mí. Quise decirle que la aprobación de mi padre siempre había sido mi moneda de vida, una que nunca lograba ganar pero que aún temía perder. En vez de eso, solo asentí. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier pelea. Ese silencio no duró. Una semana después, hablando por teléfono, mi padre se detuvo de golpe. ¿Fue la voz de un niño? Preguntó, con un tono afilado como cuchillo. Desvié la pregunta diciendo que era la tele del vecino. No respondió y colgó de inmediato. Al día siguiente supe, por mi hermano, que había contratado a un investigador privado. El aire se volvió tenso. Cada golpe en la puerta parecía amenaza. Cada número desconocido en el celular, una alarma. Sentía la máscara resquebrajarse, mi mundo construido temblando en las costuras. ¿La verdad explotaría por accidente? ¿O tendría yo el valor de soltarla primero? El comedor en Stamford seguía idéntico a la noche de aquel primer insulto. Mesa de caoba brillando como espejo, vajilla reluciendo bajo el candelabro, y mi padre en la cabecera como juez en su estrado. Había volado sola, como siempre, dejando a Aizen y Clara atrás. Para entonces, la sombra del investigador me rondaba, aunque él aún no me confrontaba directamente. A mitad de la cena, mientras mi primo presumía un ascenso, mi padre me lanzó la mirada. «¿Y tú, Celia?», dijo, con voz que cortó el murmullo. «¿Todavía sin esposo, sin hijos, desperdiciando tu potencial? Patético, de verdad. Llegar a los 35 y no tener nada que mostrar». Las risas que siguieron no fueron fuertes, pero bastaron, unas sonrisas, una tos discreta. Sentí el ardor subir en mi pecho, pero esta vez no se apagó. Algo dentro de mí se quebró, como si todos los años de tragar su desprecio hubieran desgastado mi paciencia hasta dejarla rota. Lo miré al otro lado de la mesa, su cabello plateado afilado bajo la luz, su postura rígida. Por primera vez no vi autoridad, sino fragilidad, un hombre aferrado al control porque le temía a la irrelevancia. No lo corregí, no discutí. Solo dejé el tenedor sobre el plato y envolví el momento en silencio. En ese silencio tomé una decisión. Ya no iba a esconderme. La próxima vez que estuviera en esa ciudad, no llegaría sola. No me encogería bajo su mirada. Mi padre organizaba su gala anual, el evento donde su prestigio alcanzaba la cima, con benefactores, colegas y rivales bajo un mismo techo. Ahí sería. Ese sería el momento en que la verdad dejaría de estar enjaulada. Los pisos de mármol del Civic Hall de Stamford resonaban con el roce de smoking y vestidos largos. La gala de la Fundación Legal Harwell en pleno esplendor. Candelabros de cristal colgaban arriba, atrapando la luz como fuegos artificiales congelados. Durante años había entrado sola a ese salón, la hija bonita cumpliendo su aparición. Esa noche crucé las puertas con la mano de Aizen en la mía y Clara aferrada a la otra, con su vestidito azul cielo. Los susurros corrieron al instante, como una ola. Colegas de mi padre, vecinos, familiares lejanos. Todos voltearon, ojos entrecerrados,
labios entreabiertos al reconocer lo que veían: mi esposo, mi hija, mi vida oculta revelada, no como rumor, sino frente a todos, bajo candelabros demasiado brillantes para negarlo. Mi padre subió al escenario, smoking impecable, sonrisa ensayada, y su discurso fluyó con la misma precisión de siempre: justicia, tradición y, sobre todo, valores familiares. La ironía me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Antes de perder el valor, di un paso al frente. Permítanme presentar a mi familia, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Él es mi esposo, Isen Malister, y ella es nuestra hija, Clara. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier aplauso. Un jadeo en primera fila, murmullos de 3 años, miradas que iban de mí a mi padre. Su sonrisa se desmoronó, la mandíbula dura como piedra. Vi traición y furia cruzarle la cara, pero mantuvo la compostura, la máscara de un hombre que nunca había sido sorprendido. Clara apretó mi mano, confiada. Yo sostuve la mirada de mi padre sin bajar los ojos. ¿Qué hace un patriarca cuando su legado cuidadosamente construido se derrumba por la hija que creyó controlar? El silencio estalló en cuchicheos, en discusiones que se propagaron como grietas en un vidrio. Mi tía se llevó la mano al pecho y murmuró: ¿por qué no nos lo dijiste? Mi primo susurró que había avergonzado a la familia. Algunos invitados asintieron con aprobación, con ojos que parecían admirar, pero otros se aferraron a la indignación de mi padre como si la lealtad lo exigiera. Richard bajó del escenario. Su voz, baja pero cortante. Me engañaste. Engañaste a todos. Me hiciste quedar como un tonto. Aún temblando, me mantuve firme. Construí una vida, papá. Eso no es engaño. Es sobrevivir. Él se volvió hacia el público, como buscando un jurado. A los 35, esconde un matrimonio, una hija de 3 años, y elige este escenario, mi escenario, para exhibir su traición. Antes de que pudiera responder, Isen habló. Su voz llenó el salón, serena y firme. Ella no te avergonzó. Se salvó de tu juicio, de tu control. Y no te debe disculpa alguna por haber creado algo hermoso que tú te negaste a imaginar para ella. Las palabras flotaron como un veredicto, y por primera vez mi padre no tuvo réplica. Su rostro palideció, luego se endureció. Sin decir más, dio media vuelta y salió del salón, las puertas cerrándose de golpe tras él. Sentí el temblor en mis manos solo cuando Clara entrelazó sus deditos en los míos. Terror y libertad chocaban en mi pecho, imposibles de separar. Alrededor, voces se mezclaban, pero ya no importaban. El peso que cargué por años se había roto, y aunque los pedazos cortaban, el aire por fin se sentía limpio. De regreso en Portland, el aire olía a lluvia y pino, no a perfume ni a juicio. La casa estaba igual que la dejamos, crayolas de Clara sobre la mesa, la taza de café de Isen junto a su laptop. Me detuve en la entrada, respirando hondo, como si cruzar ese umbral cerrara la distancia entre quien fui y quien soy. Esa noche, Clara se subió a mi regazo, su cabello oliendo a lavanda. ¿Va a venir el abuelo?, preguntó, con esa esperanza que solo un niño guarda. Dudé, y al final le dije la verdad. No lo sé, mi amor. Sus hombros cayeron un poco, pero asintió, como si ya entendiera más de lo que yo quería aceptar. Semanas después llegó una carta, la letra de mi padre firme y tajante en el sobre. Dentro, ni disculpas ni arrepentimiento, solo una hoja. Reconocía a Clara por su nombre. Escribió que era su nieta y que, aunque no entendía mis decisiones, no podía negar su existencia. La leí 2 veces, sintiendo un cambio. No era perdón ni amor, pero sí una grieta en el muro que él había levantado. Y entendí que no importaba si ese muro algún día se derrumbaba por completo. Mi valor ya no vivía en su aprobación. Guardé la carta en un cajón, no como un tesoro, sino como un marcador de cambio. Desde la otra habitación, escuché a Clara reír mientras Isen la perseguía en un juego. Y supe dónde estaba mi verdadero hogar. Trataron de hacerme pequeña, pero al elegir el amor sobre la aprobación, me encontré entera. Cuando la libertad te cuesta la aprobación de tu padre, es una pérdida o el único camino hacia adelante.